Muestra la inequidad, la desigualdad en la distribución de la riqueza en Argentina. Mirá unos datos. La canasta básica de pobreza está en 1.060.000 pesos. La canasta de indigencia está en 480.000 pesos, siempre hablando de familia tipo. Pero acá el dato más preocupante de todos. El 50% de los trabajadores argentinos tienen un ingreso menor a 380.000 pesos. 2/3 partes de los trabajadores argentinos tienen un ingreso menor a 538.000 pesos. Y solamente el 20% de los trabajadores argentinos supera los 700.000 pesos. Esos son datos de la Argentina actual que preocupan muchísimo y que marcan este retroceso enorme que se viene dando desde hace unos años. Y otro dato para que tengas en cuenta. En los últimos 5 años, las 50 familias argentinas más ricas tuvieron un crecimiento patrimonial del 70%, pasando de 46.000 millones de dólares a 78.000 millones de dólares. Esa es la contraposición justamente al empobrecimiento de la clase trabajadora. Contador público Juan Pablo Enríquez, un amigo con el que hemos compartido micrófono muchas veces. Juan Pablo, bueno, yo decía, ¿no? En este andamiaje tan enrarecido, donde con nombres tan inocentes como trabajador colaborador se retroceden en derechos, ¿no? Porque eso son figuras del monotributo. Como lo dijo Roberto sin ningún tipo de eufemismo, es un monotributo que va a cobrar con 12 facturas presentadas durante el año, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, primero agradecerte, Claudia, es un placer estar con vos. El nivel de precarización que vienen experimentando los trabajadores argentinos no es nuevo, pero se ha agudizado enormemente en el último tiempo. Tenemos más de 4 millones de monotributistas a lo largo del país, que son una manera de precarizar a los trabajadores argentinos. Inclusive el Estado debería hacerse cargo por ahí, muchas veces, de esa figura de precarización. Pero acá hay un dato central. Desde el año 2015 a esta parte, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno de la Argentina ha disminuido de un 52% a un 44%. Y quizá uno ve el número frío, pero esto significa que se ha trasladado por parte de los trabajadores a los dueños del capital una cifra, según un estudio del Centro Cifra de esta semana, de 164.000 millones de dólares. Eso es lo que en prácticamente 10 años los trabajadores asalariados de la Argentina han perdido de sus bolsillos y que ha pasado a manos de capital. Y que marca este retroceso enorme que han tenido en el poder adquisitivo en la actualidad. Como recién decía Roberto, uno de los motores del funcionamiento de la economía es el mercado interno, que no se ve impulsado para nada en esta actualidad, donde hay 15 meses consecutivos de caída del consumo, y eso obviamente se refleja en las 13.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas desde que inició la gestión Milei. Eso me gustaría un título, 15.000 empresas que han cerrado. 13.000 empresas que han cerrado, estos son puestos de trabajo. Yo vuelvo, Juan Pablo, porque recién hablaban de la depreciación del salario real, después citaron el fracaso de, obviamente, la negociación para imponer un mínimo vital y móvil, porque no hay manera de que coincidan los números. Estamos 300 contra 700 y bueno... todo esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, la devaluación del poder y el retroceso de salarios versus nivel de vida económico. Sí, esta semana se conoció un informe de la CELAC, un organismo que viene trabajando el tema hace mucho tiempo, que muestra la inequidad, la desigualdad en la distribución de la riqueza en Argentina. Mirá unos datos. La canasta básica de pobreza está en 1.060.000 pesos. La canasta de indigencia está en 480.000 pesos, siempre hablando de familia tipo. Pero acá el dato más preocupante de todos. El 50% de los trabajadores argentinos tienen un ingreso menor a 380.000 pesos. 2/3 partes de los trabajadores argentinos tienen un ingreso menor a 538.000 pesos. Y solamente el 20% de los trabajadores argentinos supera los 700.000 pesos. Esos son datos de la Argentina actual que preocupan muchísimo y que marcan este retroceso enorme
que se viene dando desde hace unos años. Y otro dato para que tengas en cuenta, en los últimos 5 años las 50 familias argentinas más ricas tuvieron un crecimiento patrimonial del 70%, pasando de 46 mil millones de dólares a 78 mil millones de dólares. Concentración. Esa es la contraposición justamente al empobrecimiento de la clase trabajadora, que obviamente hay que revertir de manera urgente, seguramente con luchas en las calles, pero sobre todo mediante la política. No es ni la economía, no es el derecho, es la política la que va a hacer en algún momento, esperemos, en el corto plazo, una transformación necesaria, porque esta situación es angustiante y es prácticamente invivible. El 20% de los argentinos que mejor ganan están en un promedio de 700.000 pesos. Por encima de los 700.000 pesos. Por sobre. Ajá, por sobre los 700.000. La política, el camino, Juan Pablo, a estos números que hoy por hoy indican claramente el retroceso, ¿no? Porque, digamos, también a la gente le resulta difícil emitir como una sentencia clara, una idea clara y distinta, como diría un filósofo. Pero ¿cómo? Si la inflación está disminuyendo, va todo bien, va todo fantástico. Creo que la palabra recesión está clara. Está muy clara decir que la economía siempre es política y que la Argentina depende de la política para salir adelante. Tenemos un organismo que hoy está teniendo una incidencia enorme, que es el Fondo Monetario Internacional, y sus condicionalidades son reforma tributaria para favorecer a los ricos, reforma previsional para poner en riesgo a los futuros jubilados de la Argentina y reforma laboral, ¿sí? Para eliminar la doble indemnización y sobre todo para generar mayor precarización a los trabajadores actuales del país.